Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas mañanas, muy buenos días. Espero que estén todos bastante bien. Vamos a comenzar una clase. Hace tiempo que no transmitía, la semana pasada estaba con el bar mitzvah de mis hijos. Hoy, esta semana dije, no puede ser. Casi a punto dije, no, bueno, ya estoy cansado. No, no, pero no puede ser, no. No puede ser que otra semana sin transmitir, así que bueno, ya estamos funcionando, ya estamos al día. Bien, han pasado bastantes cosas hermosas, cosas bastante hermosas. Mi hijo tuvo su bar mitzvah, cumplió los 13 años, así que fue llamado a la Torá. Llegó familia de Chile, como ya les había contado anteriormente. Así que he estado regaloneando con mis padres, con los dos. Mi papá vive acá en Israel. Y bueno, llegó mi mamá, así que muy contento, regaloneándolos a los dos. Así que muy contento por eso, muy contento. También mi hermana, hemos estado conversando mucho. La verdad es que hace más de 20 años que no tenía tiempo para estar con mi hermana como estuve ahora, así que lo agradezco en el alma. Bueno, pronto también voy a ver a mi hermano, espero que en algún momento lo vea. Tengo dos hermanos yo, los dos viven en Chile, entonces imagínense. Mi señora tiene familia acá en Israel, pero bueno, yo tengo a mi papá acá, por lo menos eso es importante. Bien, quería contarles un poco de eso. Eh, Todavía no es la fiesta de Shimon, hay algunas prohibiciones durante el Omer. De hecho, estoy haciendo esta introducción para empezar a hablar un poco del Omer, así que no crean que estoy tirando un poco de algunas prohibiciones, como una de ellas es no escuchar música durante cierta cantidad de días. Después se levanta, pero otros durante toda la cuenta del Omer no escuchan música. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del Aqua Omer en esta clase. Vamos a hablar un poco el tema de la Parashat Emor, que se lee fuera. Quiero también hablar un poco de la diferencia, porque se leen dos porciones de la Torah diferentes. Eso. Algunas cosas vamos a mencionar. Y bueno, que Hashem nos ayude en esta clase para poder crear más conciencia, para que podamos tener más conciencia. ¿Qué es lo que es este concepto primero del Omer? Se supone que nosotros, durante Pesaj, el segundo día de Pesaj, los judíos estamos comandados, los hombres judíos estamos comandados a contar 49 días en un proceso de cuenta que va día uno, día 2 y se tiene que contar después del rezo de Arvit en la noche. Se tiene que venir y decir, bueno, esta es tanto el día del Homer, correspondiente a tantas semanas. Entonces, y así uno va contando. ¿Hasta cuándo? Hasta completar 7 semanas, que son 49 días. Y luego de eso viene la festividad de Shavuot. La festividad de Shavuot, que lo que es la entrega de la Torah, que va a ser en 2 semanas más, un poquito más, 2 semanas y 2 días. Entonces, viene Shavuot, y creo que, como bien decía, este concepto de la entrega de la Torah, Matan Torah. Matan significa como mataná, como regalo que se nos da la entrega de la Torah. ¿Por qué no se dice la recepción de la Torah? Aquí recibimos la Torah. Porque realmente la Torah nosotros no la recibimos completa, solamente recibimos una parte, pero Hashem nos entregó completa la Torah. Él nos dio la Torah completa. ¿Y cómo es la capacidad de poder entenderla?
en la capacidad de nuestro trabajo espiritual. Obviamente que esto tiene que ver una relación con estos 7 semanas. Aquí hay muchos no judíos que me preguntan y me dicen, bueno, ¿qué hacemos los no ágidas, los no judíos en el Omer? Y yo los entiendo, queridos amigos no ágidas, de verdad quiero decirles que les entiendo, porque aman el judaísmo, saben que no quieren convertirse al judaísmo, algunos que sí quieren convertirse al judaísmo, pero hay muchos que no quieren convertirse y que quieren ser no ágidas, 100% no ágidas. Y los entiendo. Y esa sensación de decir, yo también quiero cumplir las cosas como los judíos, pero no tengo una fuerza de conversión, no tengo cómo cambiarme de casa y me gustaría cumplir todo como si fuera judío, porque me encantan los judíos. Sabemos también que ustedes los no ágidas son los mínimos porque la mayoría no quieren a los judíos. ¿Por qué? Porque, porque somos, ¿por qué? Porque ese pueblo, esos pueblos, no son los 70 pueblos, pero este Amalek mezclado entre todos los 70 pueblos que nos odia de las entrañas. Y este concepto de que nos odia de las entrañas lo tratan de hacer lógico. Entonces, ellos vienen y dicen, yo primero odio a los judíos. No dicen así, obviamente, pero eso es lo que sucede. Dicen, primero yo odio a los judíos. Luego de eso, voy a buscar la razón por la cual los odio. Entonces, vienen y sale una noticia que una pobre niña fue encarcelada, que es la líder del movimiento rebelde, y fue encarcelada y dice, ¿viste? Como en razón los odio, porque mira, cómo el régimen sionista hace una semejante cosa. Claro, pero no saben nada que la tía estuvo involucrada en el asesinato de no sé cuántos, que esta misma niña fue encarcelada por agredir y patear soldados que son fuerza de la ley, que están en el lugar y, gústelo o no, son lugares que están completamente, absolutamente en disputa, pero están controlados por Israel. Entonces, si está controlado por Israel y viene alguien y dice, no, mira, usted es de los que está queriendo que Israel salga de acá. Por eso usted tiene todo el derecho a patearnos y a... No, al contrario, si están en disputa y saben que está para ellos, no para mí, para ellos está el régimen opresor, pórtese bien porque sabe muy bien que le va a llegar duro. Ahora, si fueran tan opresores lo hubiesen matado, pero no, está en la cárcel. Para eso se sabe porque eso se sabe que hay una Corte de Justicia que la juzgó, y está lleno de árabes la Corte de Justicia, pero hay leyes y no hay cómo sacarse las leyes de encima. Así que eso. Bueno, entonces tenemos este concepto de las leyes del Omer que nosotros comenzamos a cumplir. Y tenemos que contar, ¿de dónde viene este concepto del Omer? Es súper importante entender el concepto del Omer y cómo se fue derivando a lo que está hoy en día. El Omer, me acuerdo de una clase que hice hace un par de años atrás, creo. Dice, hay un concepto que dice, Sheva Shabbatot Temimoti, dice, 7, está escrito ahora en la porción que se va a leer en Emor, fuera de Israel. Sheva Shabbatot Temimot Tiena, dice 7 sábados, 7 Shabbat completos serán para ti. Entonces, los que no entienden la Torah oral, los que no aceptan la Torah oral, comienzan a contar desde el primer Shabbat. Y Shavuot entonces es el primer Shabbat. Pero si alguien empieza a comprender la estructura de los sabios, el Talmud, por ejemplo, ¿qué es lo que es el Talmud? Ahí estuve conversando con un querido amigo de Uruguay, Roberto. La verdad es que me quedo dormido para la clase, pero
¿Qué significa este concepto del Talmud? El Talmud, esto se los quiero explicar bien para que comprendan la importancia de lo que es el Talmud y, y, y la mala concepción que tienen algunos del tema. El Talmud es una creación que viene a poder mantener la Torah oral de una forma correcta. El Talmud está escrito en forma de códigos, en una forma muy especial de escritura. Por más que esté en español, se va a entender completamente errado si uno no tiene un guía que lo estudie. La verdad es que el Talmud está reservado para el estudio profundo de las leyes que tiene relación con el judaísmo. Mucha gente no judía quiere adentrarse al Talmud y compra los Talmud. Y dice, bueno, yo estoy estudiando Talmud. Muchas veces, mucha gente, porque quiere saber qué es lo que tiene que ver esto, pero realmente sí existen algunos masechtot que se podrían estudiar, como Baba Kama, Baba Metzia, que tienen que vienen con las leyes de, de indemnizaciones frente a algún tipo de daño. Entonces, pero igual así es complicado, porque se puede malinterpretar en cualquier manera, especialmente, por ejemplo, cómo se malinterpreta, por ejemplo, el ojo por ojo, diente por diente. Eso no sale en el Talmud, sale en la Torá. La gente dice, viste, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te saca un ojo, yo te saco un ojo. Si alguien te corta la mano, nosotros te cortamos la mano. No, no tiene nada que ver, ojo por ojo, no tiene nada que ver con lo que tú haces, lo que tú haces al otro, con eso vas a pagar. No tiene nada que ver. Pero por eso uno tiene que primero entender que tiene que existir una cadena de enseñanza. Y este concepto del Talmud les va a ayudar a ustedes a entender en qué meterse y no meterse. Entonces, ¿qué dice? Dice, sí, el ojo, si una persona le dañó el ojo, dice, por el ojo que dañó, tiene que indemnizar. Ese es el concepto. Ojo por ojo. No es ojo, te quito el ojo, no dice. Ojo, por ese ojo que dañaste, tendrás que indemnizar al dañado. Ojo por ojo. Pero cuando uno no entiende esta forma, dice, no, bueno, si viste, hay que cortarle las manos porque ojo por ojo. No, no. Entonces finalmente dice, bueno, pero todo es plata. Bueno, hay alguna manera que tiene que pagar el daño. Y una persona, por ejemplo, que usaba sus manos para trabajar, tiene que ser indemnizada de tal manera de que sus manos queden resguardadas frente al daño. Y no son menos los daños, hay que entender eso. Bien, eso por un lado. Entonces, ¿el Talmud qué es? El Talmud realmente, imagínense los tiempos de Moshe Rabbeinu, tal cual como está escrito en el Pirkei Avot, la primera Mishnah. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinai y se la pasó a Yeshua, y Yeshua se la transmitió, y así sucesivamente la transmitió a los sabios se lo transmitieron al Sanedrín, el Sanedrín, y finalmente se transmitió y transmitió y transmitió. Esta Torah oral que fue transmitida eh, paso a paso, esta Torah oral, hubo un tiempo en que sufrió una tremenda persecución. Los romanos, en su anhelo de aniquilar al pueblo judío, qué raro, ¿eh? Casi pierden con ¿cómo se llama? Este problema. ¿Y qué hizo Rabbi Yehuda Anasí? Vino y compiló la Mishnah. Todas las Mishnayot, que era la Torah oral, la compiló. Entonces ahora hizo los 6 libros que se llama Shisha 6 Sidrei, orden de la Mishnah. Sí, Shisha Sidrei Mishnah. Y estos seis órdenes de la Mishnah
hasta el día de hoy están organizados de una manera bien correcta, bien puntual. Se ven leyes que muchas veces son casi inentendibles o algunas inutilizables, pero como bien decía, Rabbi Yehuda Nasi escribió mucho todo esto en forma de código para que quienes se adentren al estudio lo pudiesen ir revelando a medida de que se va profundizando. Entonces, la primera, uno no entiende nada, la segunda te explican y te puedes entender la forma básica, pero dentro de esta forma básica está escrita en una forma muy hermosa la parte profunda. En forma de usa mucho los acrósticos. Acrósticos se llama cuando una palabra contiene una frase y solamente son las iniciales. Entonces, bueno, y resulta que, ¿qué pasó? Que la generación que venía después de Rabbi Yehuda Nasi dijo, esto acá está bastante complicado, dijo, porque nosotros, los que estamos responsables, los que somos responsables de este cuerpo, nos damos cuenta de que esta próxima generación, imagínense, ya se había generado una gran matanza de sabios, una gran matanza de judíos. Los judíos estaban siendo perseguidos por todas partes del mundo y ya habían sido exiliados, de, de ¿cómo se llama?, de Israel. El templo fue tomado, ya estaba en ruina, estaba completamente en ruina. Los sabios se exiliaron acá en mi ciudad, en Tiberia. El Sanedrín estuvo funcionando acá en Tiberia. Rabbi Yohanan tomó estas Mishnayot y comenzó a explicarlas para que no se pierda el conocimiento. Y resulta que afuera, en Babilonia, donde estaban la mayoría de los judíos exiliados, Babilonia era como Estados Unidos. En Babilonia comenzaron también a dilucidar este Talmud. Resulta que salieron dos textos de estudio de la Mishnah. Uno es el Talmud Yerushalmi, que fue concebido en Israel. Y el otro es el Talmud Babli, de Babilonia, que fue concebido en Babilonia. Producto de que la mayor cantidad de sabios que existía estaba fuera de Israel, el Talmud Babli fue concebido de una manera mucho más fácil de ser entendido. Y el Talmud Yerushalmi, que vienen a explicar lo mismo de diferentes maneras, se complementan. No quiere decir que hay errores, no, al contrario, se complementan. Pero la mayoría estudia el Talmud Babli porque es mucho más entendible. El Talmud Yerushalmi, escrito por Rabbi Yohanan, que está enterrado en Tiberia, realmente es un enigma. Y incluso yo que no me crié, no me formé en yeshivot y todo eso, y que me cuesta demasiado el estudio de la Torá, me es muy difícil entrar en el Talmud de Babli, el Talmud Yerushalmi, que me es difícil entrar en el Babli también solo. Necesito un Jabruta que me ayude a... Jabruta es un compañero de estudio. Imagínense, el Talmud Yerushalmi para mí es un enigma. De hecho, estaba conversándolo con Rubén Zeituni, que es mi compañero de estudio en el Kollel, donde estudiamos para obtener la ordenación en Isur Be'eter de nuevo. Yo ya tengo ordenación de Isur Be'eter, pero es bueno estudiar de nuevo. Estamos estudiando de nuevo Isur Be'eter. Isur Be'eter es Kasherut, donde estamos estudiando eso. Me decía, yo no entiendo el Yerushalmi. El Yerushalmi es muy difícil de entender, por eso nadie lo estudia, porque es muy, muy complicado, son muy pocos los que lo entienden. Bueno, resulta que, que cada generación que va pasando fue explicando la Mishnah de una manera u de otra para que no se vaya a perder la sabiduría. Entonces está la Mishnah y lo que viene después es la Gemara.
¿Y qué es lo que es la Gemara? La Gemara es la explicación de la Mishnah en una forma muy, muy codificada para que se pueda comprender cuáles son las palabras profundas de la Mishnah. Pero resulta que después de eso se dieron cuenta de que los Rishonim, están los Tanaim, Amoraim, Rishonim y Aharonim. Los Rishonim son los primeros rabinos, así como, no son los primeros, los Tanaim son los grandes, los cinturón decimodán, para decir así, las grandes lumbreras, los que tenían un nivel impresionante, que sabían toda la Torá completa sin ningún problema. Fueron y escribieron la Gemara para poder mantener la sabiduría de la Mishnah, porque si no se hubiese perdido realmente y hubiese quedado un cuerpo de palabras que no tenían realmente entendimiento de lo que querían explicar. Entonces, es interesante porque uno ve de repente y dice, sí, pero esta es una discusión de hombres. Y dice, no, pues esta discusión es justamente lo que te enseña cómo funciona la mente y cómo tú vas a realmente a tomar lo que corresponde. Porque si la Mishnah viene y dice algo y te dice, está prohibido esto, está permitido esto, es un cuadro de leyes vacío. Pero que dicen, no, Rabí tanto dice así, entonces viene el otro Rabí y le dice, pero ¿por qué dice así si realmente es así? Y después viene otro Rabí y dice, así es, después viene la junta de Rabí y dice, y así es como es, porque tú hablas de esto y tú hablas de esto otro. Pareciera como que si estuviesen peleando, pero no, te están enseñando cómo funciona tu mente, porque tu mente al ver la Mishnah va a decir, es así como el primer Rabí. Entonces después de eso te dicen, no, ten cuidado porque puede ser así por esto o así por esto otro. Entonces, de esa manera te va formando la lógica del pensamiento y vas creando la lógica. Entonces después cuando tú entras a la Mishnah nuevamente, después de haber estudiado la Gemara, dices, pero dentro de la Gemara, que vuelvo a decir, es la explicación de la Mishnah, es cualquier cantidad de palabras que no se entienden. Y que uno dice, sí, hebreo, sí, pero se llama Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh tiene relación con una lengua que se tuvo que revivir, que estuvo mucho tiempo, no estuvo mucho tiempo, pero estuvo solamente bajo muy pocos rabanim en una gran cantidad de tiempo por el resultado de todas las persecuciones. Y eran muy pocos los rabinos que mantuvieron la cadena sin que se rompiera hasta el día de hoy. Ahí en los tiempos de las persecuciones, tuvieron que mantener esto en una forma muy, muy, muy protegida. Y de hecho de ahí viene Rashi, por ejemplo, Rashi, en el 1200, de esta era, o sea, hace 800 años atrás, que dijo, la Gemara se va a perder si no la explicamos. Y hizo un trabajo increíble Rashi. ¿Cuál es la grandeza de Rashi? Que era un francés que hacía vino. O sea, se trabajaba haciendo vino, pero era un gran sabio de la Torá. Y él escribió en forma simple los conceptos. Entonces, cuando hay una palabra que no se entendía, venía Rashi y lo empezó a explicar. Entonces, hizo como notas al pie de página, que son lo que tiene más alrededor. Y Tosafot, escribió al lado. ¿Quién eran Tosafot? Tosafot eran los descendientes de Rashi. Por ejemplo, ahí está Rabbi Nutan, no me acuerdo los otros, Rabbi Shmuel, pero no Rabbi Shmuel de la Gemara, es otro Rabbi Shmuel. De hecho, Rabbi Shmuel era el hermano de Rabbi Nutan. Hay historias muy lindas entre ellos dos. Algún día las voy a contar. ¿Y cómo se llama? No me acuerdo quién más está. Hay un par más de los que son de los Tosafot que van agregando cosas. Entonces, la gente, por ejemplo, ¿cómo estudia el Talmud? Estudia la Mishnah y luego de eso va a la Gemara. Y cuando pasa la Gemara, pasa a Rashi para entender qué quiso decir la Gemara en ciertos puntos. Hoy en día, Schottenstein, de Estados Unidos, ¿qué hizo? La traspasó a un texto donde va explicando lo que va explicando, lo que va explicando y genera estas explicaciones más al día de hoy, más cotidianas,
que no es que se hayan salido del camino, no, al contrario, son las explicaciones recopiladas de los sabios en donde van explicando lo que todo el mundo sabe. Entonces, hoy en día, por ejemplo, todos estudian, todos los que estamos entrando en el estudio de la Torá, estudiamos de Schottenstein porque es un estudio más fácil y es mucho más entendido. Ahora, hay unas versiones también que se llama Metivta, que al final es lo mismo, pero en otro, en hebreo, por ejemplo, Metivta, hay Metivta, hay Schottenstein, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que se haya comprendido el concepto. Entonces, si alguien viene y me dice, cuando alguien viene y me dice, el Talmud es de hombres, digo, no tiene idea de nada. Porque ¿de dónde viene la Mishnah? La Mishnah viene de Moshe Rabbeinu. ¿Y qué es lo que son las cosas que hay alrededor? Es la explicación de esto basado en el Masoret, en la tradición de explicar boca a boca, que lo han ido plasmando producto de que la conciencia nos ha hecho olvidar. Entonces, cuando vienen y me dicen el Talmud es de hombres, lo encuentro espantoso. Realmente fue transmitido y fue plasmado, plasmado por hombres, pero finalmente es lo que se ha, ¿cómo se llama? Se ha creado. Entonces, cuando hay alguien que dice, yo quiero estudiar el Talmud, dice, va a encontrar un cuadro de leyes que no tiene ninguna relación con el trabajo espiritual. De hecho, en el Talmud y la Guemará está la base de la Halajá. Está la Torah. La Torah y la Mishnah es lo mismo. O sea, la Mishnah es la forma de poder entender la Torah desde la forma oral. Si la Torah escrita y la Torah oral están vinculadas por medio de la Mishnah. Entonces, hay leyes que están ahí. Entonces, finalmente las explicaciones que están en la Guemará son realmente interpretaciones de los profetas, interpretaciones de lo que están todos vinculados. No es que sea una cosa que vaya a hablar algo diferente, no, para nada. Es completamente todo lo mismo. Yo, ¿qué le recomiendo a mis amigos noajias? No se metan en el Talmud, no vale la pena. No se metan en el Talmud, de verdad no vale la pena. Creo que hay enseñanzas de carácter más espiritual en otros libros. Y estos otros libros pueden entregar mucha más sabiduría. De hecho, ya los rabinos contemporáneos han creado bastantes libros para poder disfrutar. Yo les recomiendo, por ejemplo, libros de crianza de hijos. Está lleno. Y que son realmente crecimiento personal, porque al final la crianza de hijos es el crecimiento personal de uno, porque uno es el que se enoja, uno es el que se enrabia, uno tiene que aprender a no enrabiarse, al final es un trabajo personal muy lindo. Recomiendo eso. No, yo no recomiendo que el que se quiere meter en el Talmud, métase, pero no vale la pena. O sea, dice, sí, es que yo quiero estudiar el Talmud, ¿qué Talmud me recomienda estudiar? No te recomiendo estudiar el Talmud, de verdad. Ahora, si es judío y quiere estudiar el Talmud, yo le recomiendo que primero comience un proceso de entendimiento de las leyes básicas y que se acerque a un rabino a estudiarlo, que no lo haga solo, porque quien se adentra en el Talmud solo es una bomba de tiempo. No va a entender, no va a entender. Y de hecho necesita entender cuáles son las llaves que van abriendo la sabiduría, y eso solamente lo va a traspasar un rabino, un rabino, un talmid, no un rabino, un talmid jajam, un sabio, un estudiante, al próximo, al neófito. Yo personalmente, si ustedes creen que yo soy un ducho en Talmud, no lo crean para nada. Yo soy muy, 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 muy débil en Talmud. Me dediqué más a estudiar la Halajá. Y ahora me estoy dedicando más a la Gemara y a la Mishnah. Pero en mis tiempos finalmente preferí dedicarme a estudiar Halajá, ley, porque era lo que me faltaba. Y bueno, eso. Bueno, entonces tenemos este concepto del Talmud. Y quería contarles esto porque es tremendamente importante que lo sepan. Yo creo que tanta gente que habla cosas...
Esto en relación al Talmud. Otra cosa en relación al Talmud. Hay unos videos en YouTube que están hablando de que en el Talmud dice que los hombres, las mujeres judías son como animales, por ende, eso no es verdad. No existe una cita como esa. Y no estoy diciendo esto porque me da vergüenza aceptarlo. No, no, no existe. Simplemente no existe. En Masejet Sanedrín sí está escrito. Esto también, Masejet Sanedrín está escrito acerca de los noágidas. Los Masechtot están escritos hace más, o sea, las Mishnayot vienen de los tiempos de Moshe Rabbeinu hacia adelante. La Gemara tiene aproximadamente 1700 años. Después viene Rashi, que es 1200 años. O sea, mis queridos, no existe una cosa que dijeran que los noágidas es un movimiento que se creó hace 40 años. Eso es una aberración de ignorantes. Alguien me dijo que alguien andaba diciendo por la red, no tengo la menor idea, no, yo no ando viendo clases por YouTube, entonces, pero una persona así como bien líder andaba diciendo que los noágidas solo tenían 40 años. Pobre ignorante. O sea, nunca entró a estudiar el Masejet Sanedrín. El Masejet Sanedrín está la historia de los noágidas. Ahí está, y 7 leyes noágidas tienen que ser guardadas por todos los pueblos. Y esas 7 leyes noágidas están ahí en el Masejet Sanedrín. Y bueno, Chabad Lubavitch hace 40 años, por medio del Rebbe de ellos, Rebbe de Lubavitch, dijo: nosotros no hemos hecho nada con estas 7 leyes, tenemos que reflotarlas. El movimiento de Lubavitch, hermosísimas personas, decidieron, ¿cómo se llama?, reflotar las 7 leyes noágidas e hicieron una campaña para enseñanza de las 7 leyes. Obviamente los ignorantes que nunca estudiaron en Masejet Sanedrín van a decir: no, sí, es porque por los Lubavitch. Pero no tiene nada que ver, ¿eh? Quiero que lo sepan. Esto es el movimiento noágida. Tiene mucha, mucha, mucha antigüedad. De hecho, no tiene antigüedad, es parte del trabajo espiritual que tiene que hacer uno judío y punto. No existe eso de que es un movimiento nuevo, de que antes era o judío o no judío. Al contrario, hay pruebas en Marruecos, por ejemplo, que incluso los no judíos asistían como noágidas a las sinagogas marroquíes. Sí, Turquía, Marruecos, no me acuerdo, pero y están así las listas de los noágidas y las listas de los judíos. Y los noágidas eran completamente bienvenidos y no había problema absoluto. Quiero que lo sepan, porque a mí no me gusta cuando la gente viene a hacer cambios en nuestras tradiciones. Gracias. Bien, entonces, ahora quería explicar otro concepto, el Omer. También es un concepto que la gente no tiene idea de dónde viene. El Omer es un proceso que se hacía el día siguiente de Pesaj. Incluso si caía Shabbat. ¿Qué es lo que se hacía? Se tenían que recolectar en el campo 9 kilos de cebada y se tenían que procesar. Esta era cebada procesada y se tenía que procesar, finalmente sacarle los ollejos, ¿cómo se llama?, las capitas, las cáscaras. Finalmente quedan como 2,5 kilos de cebada. Esta cebada finalmente era ofrecida en el templo en Shavuot. Hoy en día ese proceso no se puede hacer, producto de que no hay templo. Entonces quedó una cuenta del Omer. Entonces dicen: hoy se cuenta el primer día del Omer. O sea, que se supone que incluso si era Shabbat, que está prohibido hacer trabajos prohibidos, incluso así se tenía que ir al campo y hacer este proceso de cebada. Recuerdo una historia que me pasó hace un par de años atrás con Rab Shaul Cohen, que es un Maggid Shiur. Maggid Shiur
se podría traducir como uno de los rabinos que da clases en una yeshiva. Y tuve la suerte de tenerlo como vecino. Hasta el día de hoy somos muy amigos. Y allá nos vivimos juntos porque me cambié de casa hace un par de años. Pero cuando vivía junto con Jajam Shaul, o yo me pasaba a su casa a estudiar, o él se pasaba a la mía a estudiar. Y la verdad es que él es muy humilde porque yo, siendo que tengo un título de rabino, estoy aprendiendo Torah. No me considero nunca tuve una yeshiva. Y el esfuerzo para mí es muy importante, eso sí. Y me encanta transmitírselo. Y también me encanta transmitirle la realidad, que no soy una cosa así que digan, oh, mira qué impresionante, no, para nada. Solamente el cariño por querer transmitir hace la diferencia nada más, pero que yo sea un súper inteligente, sabio, que se la sabe todo, no, para nada, al contrario. Estoy estudiando porque alguna vez me gustaría llegar a hacerlo, pero no, me falta mucho todavía. Bueno, y Rab Shaul se pasaba para mi casa, bueno, esta vez se pasó él para mi casa y empezamos a estudiar acerca de la Sefirata Omer, la cuenta del Omer, y, y llegamos a una pregunta que era, dice, Sheva Shabbatot Mimoti, dice, 7 sábados, 7 Shabbat completos serán para ti, dice. Entonces no se entiende, no habíamos entendido el concepto porque decía 7 Shabbat, si no tiene que ser 7 semanas completas, porque si Pesas caía un día miércoles, por ejemplo, o sea, el segundo día caía miércoles, desde ahí se empezaba a contar y se tenía que hacer todo, se tenía que ir a todo este concepto de la cebada, de cortarlo y procesarlo, empezar el proceso, hasta Shavuot, hasta ofrecerlo en el templo, duraba 7 semanas. Entonces no se entendía realmente el concepto de 7 Shabbatot de Mimot Tiena. Entonces se me ocurrió a mí una idea. Le dije, mira, Jajam, a mí se me ocurre que realmente nosotros estamos pensando que son Shabbat de nosotros. Pero ¿qué pasaría si es el Shabbat de la cebada? Entonces, como esto de acá se corta en Shabbat, es el Shabbat de la cebada, es el descanso de la cebada. ¿Por qué se decía el descanso de la cebada? Yo le decía, porque en ese día no se podía trabajar la cebada, solamente se podía hacer el omer y nada más. Y wow, quedó como una tremenda novedad. Finalmente le conté esto a varias personas, me dijeron increíble, no lo habíamos pensado de esa manera. Pero me acuerdo que en ese tiempo fui a hablar con Rav Shimon Eschler, porque quería saber la opinión. Una cosa es decir, wow, qué lindo, y otra cosa es realmente dar la opinión. Rabbi Shimon Eschler es uno de los sabios a los cuales le consulto. Tengo mi Rab Auerbach. Afortunadamente también tengo mi Rab Shaket ahora cerca en Jerusalén, ¿está? Tengo también a mi Rab Auerbach y a Rab Shimon Eschler, que es el que le enseña a mis hijos, que no es menor la capacidad de sabiduría que tiene Rab Eschler, es impresionante. Y le conté, 7 Shabbatot de Mimot Tiena. Me dice, no, mira, Itzhak, hay un error en la estructura, dice. Cuando se llama Shabbat es porque vienen 6 días antes de trabajo, por ejemplo. Viene el Yobel, el año del jubileo. Perdón, no hablemos del jubileo todavía. Viene la estructura de 7 días. 6 días trabajarás, el séptimo descansa. 6 días trabajas, el séptimo descansas. En el año de la Shemitah, cada 7 años, dice, 6 años trabajarás la tierra, el séptimo lo haces descansar. Y acá no hay realmente un concepto de descanso, porque no se trabajó la cebada 6 días antes. No hay una estructura de 6, que antes hubo un descanso. No hay, no existe. Entonces no se podría llamar el Shabbat de la cebada. Y la verdad es que no sé si alguno lo pudo entender lo que estoy diciendo, pero
Y dije, bueno, tienes razón, me equivoqué. Pero quería contarles esto porque es tan fácil equivocarse en el judaísmo que si uno no tiene un guía que lo guíe, de la equivocación uno va creando estructuras falsas. Y al crear estas estructuras falsas, va creando finalmente nuevas sabidurías de mentira basadas en errores como el que yo cometí. Entonces, yo les recomiendo, yo les recomiendo que siempre estén vinculados, no importa si es rap, no importa si es rap, pero siempre estén vinculados a alguien que les enseñe y que esté vinculado absolutamente al sistema. Lo que, si es rap y no está vinculado al sistema, es peligroso, porque cree que ya sabe. Y los rabinos somos tan ignorantes como cualquier persona y tan sabios como cualquier persona. Simplemente que aprendimos un tema mejor y ese tema sabemos, pero no de los otros. Entonces, quería explicar eso. Entonces tenemos este concepto del Homer. ¿Por qué se usaba la cebada? La cebada es, dentro de los granos, la más baja. Y obviamente era para explicarnos a nosotros que en Pesaj, que nosotros estamos haciendo un trabajo de salir de nuestro ego, de mejorar nuestro ego, de mejorar nuestro ego, algunos dicen de eliminar el ego, pero no se llama eliminar el ego, se llama transformar el ego. Transformar ese deseo. El ego es un deseo que cuando no se ha trabajado, se transforma en deseo egoísta. De ahí viene la palabra ego. Es yo primero. Cuando una persona trabaja el ego, trabaja ese deseo no lo mata. Sí, es un error matar el deseo. El deseo hay que transformarlo para que haga cosas en pos de los demás. O sea, el mismo deseo que me lleva a levantarme en las noches a estudiar y a enseñarle, el mismo deseo que también me puede llevar a hacer cosas personales, como alguna tontera, algún, alguna tontera egoísta. Bien, entonces tenemos este concepto del Homer, que es la cebada, que es baja, que se procesa y se limpia, se saca lo mejor de la humildad y se ofrece a Hashem en Shavuot. Es todo un concepto tan hermoso porque vienen 7 semanas de trabajo espiritual. Estamos entre medio de unas semanas espirituales tremendamente hermosas. Estamos en un trabajo pero increíble. Estamos en un trabajo genial, para no decirlo menos, en un trabajo hermosísimo, donde tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, porque el regalo que viene en Shavuot es justamente este trabajo. Nosotros cortamos nuestra propia cebada, nuestra propia ego, lo limpiamos, lo procesamos, lo elaboramos y lo ofrecemos en Shavuot para poder recibir una Torah nueva para poder estudiarla. 7 semanas se trabajan y se estudian y se maneja para poder llevar a cabo este proceso interno de recibir la Torah. Los noágidas también pueden contar. Hay una diferencia entre un noágida y un judío. El judío está ordenado y obligado a estudiar Torah y transmitirla. Por eso también está obligado a cortar el Homer con bendición. Con una bendición. El noágida solamente puede contar el número. Hoy día es día 1 del Homer, hoy día es día 2 del Homer, sin decir Baruch Atah, porque dice ayer, la braja es Baruch Atah Hashem, tú, bendito tú, Dios. Elokeinu melech haolam, Dios nuestro, Rey del universo. Ayer Kidishanu, que nos santificaste. Bemitzvotav, con las mitzvot. Betzivanu, y nos ordenaste. Dice, ayer Kidishanu, Bemitzvotav, Betzivanu. A los noágidas no se les ordenó, ni fueron santificados a cumplir con estos preceptos. Por ende, no debe decir la bendición porque es una bendición en vano. Y si realmente son temerosos de Dios, saben que una bendición en vano no se debe decir, porque no fueron ordenados por Dios para eso. Pero sí pueden contarlo, ¿por qué? Porque la Torah también está en las leyes noágidas. Y una persona noágida, obviamente va a querer recibir la Torah.
en Shavuot va a querer recibir la Torah y puede contar el Omer y puede tener esta ansiedad de decir, faltan 49 días para que se entregue la Torah, faltan 39 días, faltan 2 días para que se entregue la Torah. Esa misma ansiedad y ese mismo trabajo interno también va a hacer que el Noágida pueda tener una capacidad de recepción más de Torah en lo que corresponde al trabajo Noágida. Eso. Entonces, si alguien me dice, bueno, ¿y el Noágida puede contar el hombre? Sí, también puede celebrar Shavuot, por supuesto, porque la Torá, siempre siendo que fue entregada al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tiene la obligación de transmitirla a las naciones en la manera que corresponde. Y esa es la razón por la cual estoy haciendo clases, para poder transmitirle esta información, tanto a mis amigos judíos como a mis amigos no judíos. Bueno, entonces tenemos ese concepto. Ahora, el concepto de las festividades judías viene con Pesaj, que es el Zman Geluteinu, el día de nuestra libertad, liberación. Shavuot, Zman Torateinu, el día de nuestra Torah. Y Sukkot, Zman Simchaseinu, el día de nuestra felicidad. Sukkot son 7 días de Sukkot y el día octavo se llama Shmini Hagatzeret, que es Simchat Torah, ¿qué es lo que es Sukkot? En Sukkot el pueblo de Israel está obligado a irse a vivir a una sukkah, pueblo de Israel. Y el séptimo día, Hoshana Rabbah, no es fiesta, pero tiene un carácter muy importante, se estudia toda la noche en la sukkah, etcétera, etcétera. Y el día octavo se entra a la casa y es una última fiesta donde se baila con la Torah. Pesaj, el séptimo día, a diferencia de Sukkot, sí es festividad, porque el séptimo día se celebra nada más ni nada menos que la apertura del mar y Kriyat Yam Suf, la apertura del mar, y eso es una festividad. Y luego de eso se cuentan 49 días y Shavuot, que es la recepción de la Torah. Los sabios explican que estos 49 días es como el espacio que hay entre Hoshana Rabbah de Sukkot y Shmini Hagatzeret, el día noveno de la reunión, o sea, el día octavo de la reunión, donde no se hace nada, se come y se disfruta nomás, y se baila con la Torah. Muy, muy lindo eso. Acá estudiamos Torah, tenemos que estar en Shavuot toda la noche despierto estudiando Torah. Hay una correlación. Entonces, este Omer realmente es un trabajo de crecimiento en donde cada día vamos avanzando para poder alcanzar un gran nivel de Torah. Ahora, cuando dice vamos avanzando, al final vamos descendiendo porque hay que anularse, hay que trabajar el ego. Bueno, resulta que durante este tiempo estaba Rabbi Akiva. Rabbi Akiva fue nada más ni nada menos que un pastor de ovejas. No un pastor de ovejas, que era el pastor de ovejas de Kalba Sagua. Estoy hablando de esto de los tiempos de la Mishnah. Los tiempos de la Mishnah. Resulta que Rabbi Akiva odiaba a los religiosos. Era un amaretz y decía, ponme un religioso que lo voy a morder como un burro, decía. No le tenía pero nada de cariño a los religiosos, a los rabinos. Y Rabbi Akiva era un simple pastor de ovejas. Rachel, la hija de Kalba Sabúa, de su jefe, Kalba Sabúa era un terrateniente bastante grande, tenía cabezas de ganado, tenía una cantidad de plata, la chorrera de plata tenía. Y resulta que quería casar a su hija con un buen partido. Y su hija no se motivaba con nadie. Y de repente, conversando con Akiva, el pastor de ovejas de su rebaño, se enamoró de Akiva, dijo,
encontré novio, papá, me caso con el pastor de ovejas. ¿Qué? Si tú te casas con ese ignorante, yo te desheredo. Dice, desherédame porque yo me caso con él. Previamente ellos habían conversado y él dijo, si tú me prometes que vas a estudiar Torah y que te vas a esforzar en el estudio de la Torah, yo me caso contigo. Y Rabbi Akiva, que era un ignorante, le dijo, mira, estaba viendo el, eh, el río, cómo una piedra se empezó a desgastar con miles de años, y se veía que el mar desgastó la piedra, perdón, el río desgastó la piedra, y dice, si el agua que es tan débil pudo desgastar la piedra, la Torá va a poder hacer un trabajo conmigo y va a poder mejorarme. Y se puso a estudiar Torá, se casaron, fueron desheredados. Ella vendió un par de aritos y una cosita así chica, compraron una casa muy, muy, muy pobre en Sfat. Y Rabbi Akiva empezó a estudiar Torah con los niños, imagínense una persona de 40 años empezando a aprender a leer y a escribir. En corto tiempo aprendió a leer y a escribir, se puso a estudiar con su maestro, pronto empezó a estudiar con su rab, empezó a avanzar muy rápido, estudiaba toda la noche. Día y noche estudiaba, hasta que la señora le dijo, quiero que, bueno, él le dijo, los rabinos que realmente pueden enseñar mejor Torah están fuera, están en Jerusalén, en Benei Barak, pero y se fue. Y la señora realmente lo echó, le dijo, yo quiero que tú vuelvas como un gran sabio, y si no eres un gran sabio, no quiero que vuelvas. Resulta que Rabbi Akiva se fue a estudiar Torah al centro de Israel, porque en ese tiempo Israel era judío, dando un poco al centro de Israel. Resulta que estando en Israel, estando ahí, comenzó a agarrar popularidad y al final llegó a tener 12.000 alumnos, 12.000 alumnos. Y después de 10 años vuelve a Sfat con 12.000 alumnos, 6.000 parejas. Cuentan las escrituras que viene llegando, entra a la casa y escucha a su señora decir que dijo, a la vecina le está diciendo, y yo le dije que vuelva solo cuando sea un gran sabio. Dijo, todavía me falta, todavía no estoy preparado para volver. Se dio media vuelta y estuvo otros 10 años más estudiando Rabbi Akiva. También está enterrado acá en Tiberia. Yo lo veo desde mi casa. Miedo. Está enterrado acá. Los restos, porque el Rabbi Akiva fue crucificado. Si ustedes creen que hubo una forma de matar a los judíos era crucificándolos. Pero no solamente fue crucificado, fue despellejado vivo y, y finalmente murió crucificado. La forma de matanza a los judíos era clavándolos en unos postes. Bueno, ¿y cuál fue el gran pecado de Rabbi Akiva? Que estaba enseñando Torah. Ese fue el gran pecado. Bueno, resulta que Rabbi Akiva estuvo otros 10 años más estudiando y volvió con 24.000 alumnos. 24.000 alumnos. Cuando Rachel, su señora, vio esto, imagínense 20 años que no se habían visto. Rabbi Akiva estaba con 24.000 alumnos, rodeado de 24.000 alumnos, y ella empezó a armarse paso. Llegó donde los alumnos no la querían dejar pasar porque lo protegían, hasta que al final alcanzó a llegar donde él y Rachel humildemente se le tiró a los pies. Y los alumnos dijeron, ¿qué? ¿La sacamos? Dice, ¿cómo se le ocurre? Gracias a ella ustedes tienen rabino. Gracias a esta mujer que me mandó a estudiar, ustedes tienen rab. Y no solamente ellos, todos nosotros, todas las generaciones, todo lo que hemos aprendido de Rabbi Akiva es impresionante. Entonces, resulta que Rabbi Akiva tenía 24.000 alumnos que eran sabios. Si hoy uno de esos alumnos viviese, sería casi declarado Mesías, porque la sabiduría que tenían era algo impresionante. Pero le faltaba algo. No había realmente un respeto
entre uno y otro, que es como una envidia porque yo sé lo que tú no sabes. Entonces, cuando una persona estudiaba Torah o quería contarle algo de Torah al otro, le decía, ese ya lo sabía. Así, ¿no? Eran despectivos unos con otros en relación a la sabiduría. Resulta que cuentan que producto de ese odio que había en relación al otro, una plaga azotó y murieron 24.000 alumnos. Solamente quedaron 10, 6 quedaron. Rabbi Shimon y otro, Rabbi Shimon Bar Yochai y otro grupo. Y este grupo murió hasta la Akba Omer, hasta el 33 del Omer. Resulta que después de eso dejaron de morir. 33 años más tarde, Rabbi Shimon fallece este mismo día del Akba Omer, generando una cortina de fuego alrededor, tremendamente grande. Voy a explicar un poquitito más. Y este concepto del Omer realmente quedó marcado como dos trabajos. Un trabajo antes del 33, o sea, de 32 días, que tiene que ver directamente con la palabra Lev. La palabra Lev tiene numerología 32. Lamed, Bet. Lamed vale 30, Bet vale 2. Lev. Donde se trabaja muy fuerte y hay muchas prohibiciones que pusieron los sabios en relación a esta muerte de estos 24.000 alumnos, que justamente es el trabajo del odio gratuito, donde tenemos que trabajar nuestro corazón, que no odiar. Finalmente, después del 33 del Homer, se levanta esta prohibición de escuchar música, de cortarnos el pelo. Fíjense, por ejemplo, en mi barba está larga, el pelo está grande. Dice, ¿por qué no nos podemos cortar el pelo? No podíamos escuchar música. Entonces, finalmente tenemos este concepto de Lev, y después de eso quedan 17 días hasta Shavuot. Si nosotros marcamos 32 más 17, 49. 32 más 17, 49. ¿Qué es lo que son 17? Los días siguientes son Tov. 17 es Gematria Tov. Tov, Tet 9, Vav 6 y Bet 2. 17. Entonces, genera la palabra Lev Tov. Y Lag Vaomer hace la diferencia entre los dos trabajos espirituales. Lag es Lamed Gimel, 33. Por eso se llama Lag Vaomer, 33 del Omer. Entonces, tenemos el concepto del trabajo fuerte de poder salirnos de nosotros y justamente después viene Omer, perdón, Tov, que es el trabajo el trabajo más, un poco más liviano. Tenemos este concepto de Lag Baomer, que justamente levanta la prohibición porque pararon de morir, y además de eso también hay una gran cantidad de luz que se revela este día. Es una gran cantidad, es un portal de luz bastante fuerte, porque cuando sale un sabio, deja un portal de luz abierto. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, no me lloren, al contrario, celebren porque este día es un día especial, es un día tremendo. Y todo el mundo genera una fiesta grande y se generan estas fogatas para recordar este halo de fuego que rodeaba la casa de Rabbi Shimon cuando falleció. Ya sabemos que la Torah también es un fuego incandescente. Cuando uno estudia Torah se enciende y quiere más. Eso. Entonces, mis queridos amigos, sabemos que tenemos un tremendo portal aquí, un tremendo portal de luz que nos va a ayudar en nuestro trabajo espiritual, un tremendo portal que nos va a ayudar a ser mejores seres humanos, a recibir una gran cantidad de sabiduría, a tener la vasija de recibir esta sabiduría. Algo corto de relación a Rabbi Shimon. Justamente estaba estudiando ahora el Masejet Shabbat, que es el Talmud de Shabbat. Ya lo había estudiado antes, pero hoy tengo la posibilidad de estudiarlo con un gran amigo, Jajam Daniel Hakim, que es argentino, y lo estudiamos juntos. Y tiene me complemento mucho estudiando con él porque tiene unas mismas maneras, no corremos estudiando, no queremos avanzar, sino
De hecho, estamos casi 2 semanas en 2 hojas, en dos páginas y volvemos atrás y seguimos adelante y volvemos, que es, nos queda un detalle, etcétera, etcétera. Y justamente estamos en la página 33 del Talmud. No estoy hablando del Zohar, estoy hablando del Talmud, por si acaso, el Talmud. Ese Talmud que la gente habla pestes cuando no lo conoce. Explícala que Rabí Shimon estaba escondido en la cueva. Resulta que con la persecución de los romanos, Rabí Shimon se fue a esconder a la cueva donde tuve la oportunidad de ir un par de veces, queda muy cerca de Mirón, se llama Peki'in, el lugar donde estaba la cueva donde se escondió Rabí Shimon durante 13 años. Y resulta que pasaron muchos milagros en esta cueva, creció un algarrobo que aún está ahí. Es algo hermosísimo ver las bayas ahí, cómo está lleno de algarrobo. Son dulces. Yo pensaba que el algarrobo se tenía que abrir y sacar las semillitas. No, todo completo se come. Es un pedazo dulce de cáscara dulce que abre. Es espectacular. Es muy sabroso. Muy nutritivo también. Dicen que estuvo escondido, se tuvo que tapar con tierra para que, ¿cómo se llama?, no haya posibilidad de que lo descubran. Y en la noche se le tenían que levantar y estudiaban. Y se apareció Moshe Rabbeinu, aparecieron muchos sabios. ¿Y con quién estuvo en la cueva? Con su hijo, con Rabbi Lazar. Estuvieron los dos ocultos. Cuenta la Gemara justamente en la página 33, no por menos, también tiene una relación. Todo tiene una relación, todo. De hecho, ¿cómo se llama? Antes del tema del Homer está también está el tema de las velas, del encendido de vela. Y justamente a Rabbi Shimon se le llamaba Shabbat. ¡Qué tremendo! O sea, ahora estoy haciendo sí, le decían Shabbat. A Rabbi Shimon Bar Yochai le decían Shabbat. ¿Por qué le decían Shabbat? Porque él estudiaba con 6 alumnos más. Y estos 6 alumnos, Rabbi Shimon era el centro. Entonces se supone que la menorá, el candelabro, tiene 7 brazos. El del centro se llama Shabbat. Y los otros son los días de la semana. Wow. Entonces tenemos este concepto de Shabbat, que es el concepto que estamos estudiando con Jajam Hakim. Y cuentan ahí que estaba 12 años metido dentro de la cueva. Imagínense lo que es 12 años. Y de repente Rabí Eliyahu Naví se aparece y le dice, ¿quién va a anunciar a Rabí Shimon que ya es el momento de salir? Y de repente sale de la cueva y mira gente trabajando. Dice, ¿cómo gente está trabajando? Dice, y están ocupándose en este mundo y no en el mundo venidero, dice. Y dice eso, y de los ojos donde miraba se sentía fuego. Imagínense esto, así casi como una película de Hollywood, así donde miraba, ¡guau!, generaba un incendio. Y salió una voz celestial que dijo, Rabbi Shimon, yo no te traje para que destruyeras mi mundo, entra a la cueva. Y estuvo ahí otro año más, y cuando salió, ya salió renovado. Dicen que realmente Rabbi Shimon había alcanzado un nivel de Geburá, un nivel de juicio tan grande, que es la parte importante para recibir la misericordia. Perdón, para que la misericordia se pueda contener. Finalmente salió después del el año 13 con una capacidad de poder entender que no todos estaban a su nivel, y eso finalmente trajo unas historias muy lindas, que terminó en un grupo selecto de 6 alumnos estudiando con él, donde reveló grandes secretos que fue finalmente el escriba, Rabbi Abba, lo plasmó en lo que se llama el Zohar. ¿Qué es lo que es el Zohar? El Zohar es la llave para entender la Mishnah. Oh, se me están saliendo los... El Zohar es realmente la llave, es el secreto. Sin el Zohar no se puede entender ni la Mishnah ni nada. Pero es al revés. Hoy en día no se puede empezar del Zohar para poder entender la Gemara y la Mishnah. Al contrario,
cómo se creó esto? Crearon primero el Zohar. El del Zohar se creó la Mishnah y la Gemara. Y después de eso vienen los comentaristas. Hoy en día, para poder llegar al Zohar y entenderlo de la manera correcta, sin errores, imagínense si la Gemara se cometen errores, imagínense todos aquellos que empiecen a estudiar Gemara sin un guía o el Zohar sin un guía, con las traducciones especialmente de estos centros espirituales comerciales que tienen sus propias versiones traducidas del Zohar. Si supieran quién las tradujo, mejor me quedo callado porque... Mejor me quedo callado. Pero pagaron muy bien a gente ignorante para hacer las traducciones del Zohar. A ellos lo que les importaba era vender, vender calentito el producto. En total, la gente ignorante compra y no tiene idea. Anda después a explicarle que están equivocados. Otro tema. Así que tengan mucho cuidado con los lugares donde les venden algunas versiones de Zohar, porque en estos lugares comerciales dicen, no, los religiosos son unos intolerantes, son el Erev Rav, son el Yetzer Hara. Claro, obviamente, ¿por qué? Porque agarran los Zohar que venden estas entidades espiritualoides comerciales y lo mandan a la basura. Sí, pero ¿cómo? Si esto es un libro sagrado. Sí, pero tu versión no es nada sagrada porque la traducción es comercial. Pagaste a una persona que no tenía idea de arameo para traducir. No tenía absolutamente ningún tipo, lo único que quería era vender, no transmitir el Zohar, querías vender el Zohar. Estas entidades espirituales comerciales piden $50,000 por una traducción, piden otros $50,000 para imprimirlo y venden esto y ganan casi el 3.000% de lo que vale el libro, de un libro que realmente no tiene absolutamente ninguna certificación de que está bien elaborado. Eso se lo explico para que tengan claro por qué nosotros estamos en contra de las entidades espiritualoides comerciales. Entonces, cuando vengan y les traigan un Zohar traducido, tengan mucho cuidado. Realmente, ¿cómo se construye realmente la enseñanza del Zohar? Se construye por medio de los sabios, que entregaron llaves para poder alcanzar eso. Por eso los sabios dicen, primero estudia Alajá, primero cumple las leyes, estudia Gemara, Talmud, y luego de eso entra el Zohar. Porque son las llaves para poder entender el Zohar de manera correcta. De otra manera va a ser muy difícil, muy difícil. Bueno, queridos, wow, son las 5:30, ya me queda muy poco tiempo, tengo que ir a hacer tefilá, tengo que ir a rezar. Miren, ya está amaneciendo en Tiberia, me explayé un poco más. Se ve algo, no todavía está recién amaneciendo. Le mando un gran abrazo. Espero que tengan un hermoso Shabbat. La próxima semana ya vamos a estar en conjunto. Voy a hablar un poco de la razón por la cual se generó este fase y por qué se genera ahora la unidad de la unión de las Parashat antes de Shavuot. Bueno, que tengan un lindo Shabbat todos. Y cualquier pregunta, ya saben, por el Messenger. Encantado. Un abrazo, que estén bien. Shabbat Shalom.